Estamos frente a una situación inédita porque prácticamente todas las escuelas del mundo están cerradas y prácticamente todos los alumnos de todos los países del mundo están en sus casas y sin ir a la escuela. Eh, un hecho inédito en la historia de la humanidad, no, de ninguna manera. En realidad, los seres humanos nos las arreglamos durante milenios para educarnos sin escuela. La escuela es un descubrimiento del siglo XVII que se generaliza en el siglo XIX, que recién en el siglo XX tiene los rasgos actuales, e incluso todavía hoy hay muchos países en donde los sistemas educativos son más bien pequeños y hay muchos chicos que no van a la escuela. De hecho, en la Argentina, sobre todo adolescentes, hay muchísimos adolescentes que no van a la escuela. Así que en realidad es un hecho inédito para los últimos 100 años, para nosotros, para nuestros contemporáneos que estamos habituados a la escuela, particularmente para nosotros educadores, que como en mi caso entramos a una institución educativa a los 3 años y yo ya estoy por cumplir 59 y todavía no salimos. Nuestra escuela es nuestra vida y nuestra vida es nuestra escuela, entonces para nosotros es algo realmente muy fuerte, pero convengamos que es una instancia muy particular y por eso hay que tratar de entenderla, tratar de entender qué es lo que pasa. El primer punto es que la escuela es una tecnología entre muchas otras tecnologías del saber, no es la única. La tecnología de la oralidad, la tecnología de la escritura, la tecnología de la imprenta y luego la tecnología escolar. Después vino la tecnología audiovisual, la tecnología digital, es decir, la escuela es una entre muchas otras. Pero es muy importante porque la tecnología escolar cumple dos funciones básicas. La primera función es la evidente, es la formación, la educación en distintos aspectos de la vida social, es decir, en la preparación para la vida adulta, en la preparación para la ciudadanía, en la formación de trabajadores, en la cohesión social, en la formación científica, etc. Esto va variando en función de las épocas y en función de los países. Pero hay una segunda cuestión, una segunda función que tiene la escuela, que usualmente los educadores no la reconocemos porque nos parece que nosotros estamos para cosas mayores, que es lo que habitualmente se llama la función de guardería, es decir, el cuidado y el control sobre la infancia y sobre la adolescencia. Esto es un fenómeno completamente nuevo en la historia de la humanidad, tiene 100, 120 años, porque a finales del siglo XIX nuestras sociedades occidentales resolvieron, y bien que lo hayan resuelto, la prohibición del trabajo infantil. Lo que pasa es que es la primera vez en la historia que en las sociedades capitalistas los adultos tienen que salir a trabajar, ya no trabajan en el lugar donde viven, como había pasado durante milenios, sino que tienen que ir a la fábrica, a la oficina, a donde sea, y los hijos no pueden acompañarlos como hacían antes, se tienen que quedar. Entonces la escuela cubre ese lugar en donde los chicos van a un lugar público, pero no es un lugar público laboral, es un lugar público para la formación. Entonces las escuelas cumplen habitualmente esas dos cuestiones. Por un lado, forman para la vida social y por otro lado, cuidan y controlan a la infancia y a la adolescencia. Ahora, escuela no es cualquier cosa, no es cualquier lugar donde se enseña. La escuela es una tecnología básicamente del siglo XVII, reforzada en los siglos XVIII y XIX. Tiene varios segmentos constitutivos, pero uno de sus elementos centrales, claramente, es lo que nosotros llamamos la instrucción simultánea. Le voy a tratar de graficar esto de la siguiente manera. Fíjense lo que tenemos acá. Acá tenemos un aula que podría ser de cualquier momento histórico de la escuela y de cualquier lugar del mundo. ¿Cómo es ese aula? Es un lugar en el frente con un pizarrón o con lo que sea. Ahora tendremos pizarrones
de fórmica o tendremos una pantalla de PowerPoint, pero generalmente hay algo en el centro. Acá tenemos en este de abajo una lámina y un pizarrón y una serie de bancos, los llamamos en Argentina, de pupitres distribuidos en forma cuadriculada, en donde se sientan los alumnos. En las escuelas hay que estar sentados, eso es fundamental, todos los educadores lo sabemos, el que se para está en problemas, todos mirando hacia el frente, o sea, hacia donde está el docente, y el docente a su vez mirando a todos los alumnos. Esto que parece para nosotros sencillo y fácil es un invento muy importante en la historia de la humanidad, se llama instrucción simultánea, como ya dije. En realidad fue en principio Jan Amos Comenius, en la didáctica magna, el que lo planteó, pero el que lo desarrolló con la minucia y la precisión que hoy lo conocemos es Jean-Baptiste de La Salle, o sea, La Salle, como le decimos en la lengua rioplatense, un educador y obviamente el religioso francés, creador de la Orden de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Él fue el que en gran medida pudo organizar esto de la manera que hoy lo conocemos. Y fíjense que pueden tener distintas formas, puede estar planteado de distintas maneras, puede haber cosas más modernas, más antiguas, puede haber muchos, puede haber pocos, puede ser más pobre, puede ser más rico, es en distintas culturas, es antes, es ahora, es finalmente con o sin computadoras. Este es el esquema. Ustedes me dirán, bueno, pero ahora nos juntamos en grupos y organizamos las cosas en círculo. Es cierto, pero aunque hagamos eso, generalmente lo hacemos en forma transitoria, esta estructura es la que está presente en forma constante. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente significa que hay una tecnología que tiene una determinada forma de procesarse, que es la instrucción simultánea, y que muy pocas veces en la historia de la humanidad fue cuestionada. En realidad fue cuestionada una sola vez en gran escala y unas pocas en pequeña escala. Solo en el siglo XIX hubo intentos de cambiar esto con lo que se llama el método lancasteriano, método de enseñanza mutua, que incluso se aplicó en la Argentina, en la que había un maestro para 1000 alumnos y no un maestro para un pequeño grupo de alumnos, como vimos en las imágenes y como es nuestra vida escolar en la actualidad, que es en 15, 20, 25, 40, 50, pero no mucho más. Y el otro ejemplo son las escuelas libres o las escuelas alternativas. La más conocida es la escuela de Summerhill en Inglaterra, pero incluso en América Latina, en Argentina, en todo el mundo hay escuelas libres. Ahora, esas escuelas libres o alternativas son casos muy esporádicos, muy aislados y no generalizables. Entonces, cuando hablamos de una situación como la actual, tenemos que partir de dónde venimos. Venimos de educar en una determinada tecnología y abruptamente pasamos a una forma de educación desescolarizada. Es decir, lo que estamos haciendo ahora con nuestros hijos y con nuestros alumnos es educarlos en forma desescolarizada, y esto implica una cuestión central, porque ya no educamos en escuela, sino que educamos en una casa. Ahora bien, una escuela es muy diferente a una casa o a una familia. ¿Por qué? Una escuela es una organización muy compleja, conducida por profesionales especializados que viven o que vivimos de ese trabajo. Una escuela es un ámbito en el que se debe asistir obligatoriamente en días y horas. Estos días y estas horas están pautados socialmente y asisten a la escuela para aprender un conjunto de saberes que son comunes a toda la población. Por otro lado, las escuelas están reguladas por el Estado. No es que yo puedo poner una escuela en mi casa o en cualquier lado y distribuir títulos alegremente. Los certificados de escolarización son un monopolio estatal y la regulación de las escuelas, incluso de las escuelas privadas en todo el mundo, es responsabilidad del Estado. Y por otro lado, en su gran mayoría están financiadas por el Estado. Al contrario, las casas no se parecen en nada a las escuelas, o se parecen muy poco, muy poquito a una escuela. No solo por el tamaño, la amplitud de los ambientes o la disposición de los muebles y de las personas, sino y muy especialmente porque las relaciones sociales entre los miembros de la familia forman un vínculo de carácter primario,
de carácter emocional, un vínculo fuerte, en general de largo plazo, y lo más importante, en una familia nadie se especializa profesionalmente ni obtiene una retribución salarial para integrarla. Al contrario, las escuelas pertenecen a lo público, a lo común, a lo que nos une como comunidad. Por eso la escuela en casa, de la que tanto se habla, es una imagen muy potente, pero que de ninguna manera se ajusta a la realidad. Es decir, la educación o es en una escuela o es en una casa. Es cierto que hay algunas familias que educan a sus hijos en el hogar, en inglés a eso se le llama homeschooling, o sea, escolarización en el hogar. Pero esto de escolarización o de schooling es una simple imagen. Los padres que optan por este sistema lo que pretenden justamente es que la educación de sus hijos sea muy diferente y a veces opuesta a la de las escuelas. Por eso deciden desescolarizarlos y por eso deciden sostener un esfuerzo que es voluntario de enseñanza, convirtiendo lo público en algo particular, en algo íntimo y construyendo una identidad singular que en muchos países del mundo, incluso en la Argentina existe, que son los homeschoolers, que se definen justamente por ser familias que no mandan a sus chicos a la escuela. Es decir, esto es una excepción y no tiene nada que ver con lo que está pasando en este momento. Por lo tanto, tengamos en claro que el aislamiento social no habilita por sí mismo a la escuela en casa. ¿Por qué? Porque nadie estaba preparado para un cambio tan abrupto, no solamente por la ausencia de capacidad tecnológica en la mayoría de las casas, sino por que la casi totalidad de los papás y las mamás no eligieron voluntariamente prepararse para enseñar a sus hijos. Los docentes sí lo hemos elegido y probablemente un papá o una mamá que haya ejercido o ejerza profesionalmente la docencia, que haya capacitado para eso, hoy esté en mejores condiciones para enseñarle a sus hijos que otros papás, pero son la minoría. Además, la imagen de casa en la que existen recursos materiales y culturales para educar a los chicos, como si fuera una escuela, solo se corresponde con una porción mínima de la población. En muchos casos, ni siquiera hay casa, o la casa de la que se habla es un ámbito realmente muy, muy precario. Pero incluso dejando afuera esto, en muchas casas de clase media también es muy difícil educar a los chicos, aunque existan recursos culturales, porque, por ejemplo, no hay lugar con el nivel de silencio y de tranquilidad y de iluminación para poder concentrarse, o porque, por ejemplo, no hay recursos tecnológicos, o porque hay que repartirlos entre el trabajo del papá y la mamá y lo que ocurre con los demás hermanos. Es decir, aún teniendo recursos, la familia, ahí estamos en un problema muy grande porque una casa, repito, no es una escuela, aunque a veces querramos forzar la situación. Por otro lado, y esto es fundamental, la edad del alumno, el nivel educativo y el contenido a enseñar presentan dificultades en la casa que son muy diferentes a la escuela y que la escuela, a su manera, ya los había resuelto hace 2 siglos. En la escuela tenemos salones de clase, horarios de clase, recreos, evaluaciones. Todo eso sin escuela se torna muy complicado. Es cierto que en el nivel superior, en la universidad, las plataformas educativas funcionan con mayor naturalidad, pero noten lo siguiente, a medida que la edad de los alumnos desciende y los estudiantes necesitan cada vez más el apoyo de un adulto, los problemas se hacen más grandes. Es decir, a menor autonomía del alumno, menor probabilidad de no depender de una escuela. Aunque incluso esto hasta sería discutible con un adolescente. Un chico de 15 años, que tiene más autonomía que un chico de 10, pero por una cuestión de maduración emocional probablemente también necesite mucha escuela. Por otro lado, aprender sin escuela contenidos de literatura o de ciencias sociales, que muchas veces están basadas en narraciones orales o escritas o en un video, tienen un nivel distinto de dificultad que aprender logaritmos, que aprender derivadas o que aprender el ciclo de Krebs.
Por eso, y esto es el punto central, mezclar escolarización con educación y educación con escolarización encierra una confusión que puede llevar a un callejón sin salida porque educar no es necesariamente escolarizar. Desde casa, en cuarentena, podemos repasar, podemos transmitir historias, podemos compartir documentales o películas, podemos trabajar sobre la responsabilidad de los alumnos y para que no se pierda la llamada continuidad pedagógica, la continuidad escolar. Podemos usar los materiales impresos que distribuye el Ministerio de Educación Nacional, podemos ver los programas de la televisión pública, podemos bajar los archivos que nos mandan los docentes por WhatsApp o por email, y no hay impresora, entonces tenemos que copiarlos a mano porque la escuela todavía es un ámbito donde lo escrito es central. Entonces, la falta de impresora en casa dificulta mucho, a veces se usan fotocopias que los chicos compran en el kiosco, que siguen comprando en el kiosco de la esquina de los colegios, y a veces se pueden utilizar plataformas más sofisticadas. Pero creo que hay que parar la pelota, hay que tranquilizar, hay que reflexionar, hay que calmar, porque el entusiasmo o la fascinación por la tecnología no debe obnubilarnos y creer que vamos a obtener los mismos resultados en la escuela que en la casa y que la casa en la escuela. O pensar que vamos a evaluar después a los alumnos fingiendo normalidad con una visión omnipotente y a la vez ineficaz. Es decir, mi punto es que lo peor de este presente es simular escolarización allí donde no hay escolarización. Es cierto que algunas escuelas usan plataformas más complejas, incluso pueden enseñar temas nuevos, incluso pueden adelantar contenidos, pero se trata de un sector muy pequeño y el más rico de la población, y tal vez allí se están ensayando algunos escenarios futuros, aunque en estos casos tampoco hay certeza de que el modelo digital funcione como el modelo escolar. Una sola referencia. En los resultados de PISA 2018, las escuelas que trabajaban directamente con computadoras tuvieron menos resultados, peores resultados, que las escuelas que trabajaban sin computadoras. ¿Qué significa eso? Que todavía no está claro si el uso de tecnología mejora o no la educación escolar, y en todo caso tampoco está claro qué tecnología y cómo se usa que puede mejorar la tecnología escolar. Mi punto es, en una situación de alarma, de emergencia como la que estamos, tenemos que, no lo podemos considerar como un experimento social, sino es una situación de emergencia en la que hay que sostener la acción educativa, la de todos los adultos comprometidos con la educación, pero que claramente merece pensar sus límites concretos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Hay mucho que se puede hacer siempre y cuando tengamos en cuenta que las posibilidades y los límites tienen momentos precisos y que no se puede hacer cualquier cosa, que no estamos en la escuela. Por otro lado, y eso es interesante, esta desescolarización no desescolariza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este momento en casa tratando de hacer lo mismo que hacíamos en la escuela en formato casa. Bueno, este desacople entre escuela y casa me parece que complica todavía más los problemas que tenemos. Y volviendo con las dificultades, o siguiendo con las dificultades, después vamos a pasar a las oportunidades, tenemos que pensar ya escenarios del día después, es decir, de cuando volvamos a la escuela, que no sabemos cuándo va a ser, va a pasar mucho tiempo. Y hay tres elementos fundamentales para tener en cuenta. El primero es emocional, que es la contención. Después de pasar encerrado mucho tiempo, los chicos y los docentes van a necesitar algún mecanismo que implique un volverse a encontrar, un reencuentro, no solamente con la actividad, sino con la vida social y la vida pública a pleno. El segundo desafío es la heterogeneidad.
incluso en escuelas donde los alumnos son muy parecidos entre sí, las respuestas frente a este aislamiento son muy heterogéneas. No solamente dependen del nivel socioeconómico, sino también dependen de la capacidad de los papás, las mamás el adulto referente para poder dar cuenta de la cuestión. Pero incluso a niveles socioeconómicos medios y altos no necesariamente estaban preparados. Por ejemplo, hay una sola notebook y hay 4 hijos. Hay papá y mamá que no tienen capacidad profesional o incluso emocional para poder dedicarse a ayudar. Es decir, que aunque la respuesta de la escuela fuera la mejor, la respuesta de las familias siempre va a ser diversa. Y por lo tanto, si pensamos que todos van a volver de la misma manera, de vuelta, si simulamos normalidad, si simulamos escolaridad ahí donde no la hay, me parece que el día después va a traer más problemas que soluciones. Y por último, el tiempo del año escolar que nos quede, que no sabremos cuántos meses serán, pero claramente tiene que ser un tiempo para priorizar. Pensemos que en lo que nos quede vamos a tener que pensar cuáles son los conocimientos más importantes, pensar en los NAPS o en algún otro dispositivo curricular, pero no podemos dar por sentado que todo lo que le mandamos a los chicos para que hagan en la escuela, los chicos lo hicieron y aprendieron. No estoy diciendo que eso no sirva para nada, al contrario, eso es una base muy importante, pero tenemos que entender bien que lo que aprendieron en casa no es lo mismo que se lo hubieran transitado en la escuela. Y por lo tanto tenemos que trabajar en ese acople entre lo que pasó en la parte del año que estuvieron aislados y lo que va a pasar en la parte del año en la que van a volver a ser escolarizados. Eso es un desafío muy complejo y desde el día de hoy tenemos que empezar a pensar en estas situaciones. Por último, veo 3 oportunidades del aislamiento que me parece que son importantes y que no las estamos viendo del todo. Es decir, creo que aún en esta situación crítica hay elementos positivos. Primero, estamos visibilizando algunos factores que antes teníamos naturalizados. Por ejemplo, en la misma escuela, las propiedades, las capacidades, todo lo que estuvimos hablando de la escuela como tecnología de transmisión del conocimiento que teníamos naturalizado y nos parecía completamente normal, bueno, estamos viendo que no son normales, que son históricos, que son políticos, que son sociales, que son pedagógicos. Me parece que eso lo podemos recuperar para el día después. Entender qué cosas de esta escuela naturalizada podemos modificar y qué cosas son absolutamente inmodificables. La segunda cuestión que me parece una oportunidad muy importante es que la incorporación de nuevas tecnologías, que antes era como una especie de mandato oculto de la pedagogía, a veces de los gobiernos, de los gurús de las tecnologías, de los tecnofundamentalistas, hoy están pasando por un filtro. Y cuando termine este aislamiento, vamos a tener más claro qué sirve y qué no sirve y cómo lo podemos usar. Y tal vez eso también pueda revalorizar o ponerle un nuevo color, una nueva luz a lo que podamos hacer el día después. Y por último, y me parece que tal vez sea lo más importante, algo se habla de esto, es que es una buena oportunidad para nosotros los educadores de mostrarle al resto de la sociedad la importancia del rol docente. Tan bastardeado, tan vilipendiado, tan vapuleado, tan cuestionado, que a veces pensaban que hasta un voluntario lo podía sustituir, que no hacía falta formación pedagógica, que de qué se quejan los educadores y no debe ser tan difícil. Bueno, hoy creo que todo el mundo está dándose cuenta de que no es fácil ser docente. Y mucho menos es fácil en esta época. No digo en esta época de aislamiento, en esta época de tecnologías y posmodernidad. No es fácil ser docente. Y que nosotros tenemos un conocimiento profesional y que esta crisis nos da la oportunidad, claramente, de poder revalorizarlo frente a la sociedad, haciéndonos cargo, por supuesto, de nuestros problemas, que muchas veces son importantes, pero mostrando que
nuestro saber, que es el saber pedagógico, hoy más que nunca es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad.